Mi suegra intentó curar la alergia mortal de mi hija, hasta que el juez escuchó la grabación. Todo empezó con una simple sospecha, pero terminó en una batalla legal que casi destruye a nuestra familia. Mi suegra estaba convencida de que la alergia mortal de mi hija no era real, y decidió demostrarlo a su manera. Lo que no esperaba era que terminaríamos grabando la verdad, exponiendo sus mentiras y enfrentándola frente a un juez. Y cuando finalmente habló sin filtro, todo cambió para siempre. La madre de mi esposo casi acaba con la vida de mi hija solo para probar que yo era una mala madre, y cuando finalmente logré sacarla de nuestras vidas, pensé que todo había terminado. Pero estaba muy equivocada. Siempre amé a mi esposo, Zach. Era un hombre atento, presente y completamente entregado a nuestra familia. El único problema era su madre. Desde el primer momento en que la conocí, supe que algo no estaba bien. Fue justo después de nuestra boda, todavía con la emoción en el aire, cuando apareció con un vestido blanco lleno de lentejuelas, como si quisiera competir conmigo en mi propio día. Su primera frase no fue una felicitación, ni un gesto amable, fue una advertencia disfrazada de comentario. Me dejó claro que, según ella, nunca conocería a su hijo como lo hacía ella. Intenté no darle importancia. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Después de todo, yo había crecido sin padres, los perdí cuando ya eran mayores, y siempre soñé con que mi futura hija pudiera tener una figura de abuela en su vida. Me aferré a esa idea, sin imaginar el error que estaba cometiendo. Un año después nació nuestra hija, Nila. Era todo para nosotros. Como Zach podía mantenernos, decidí quedarme en casa para cuidarla. Mi mundo giraba completamente en torno a ella, y cada decisión que tomaba era pensando en su bienestar. Especialmente porque había algo importante. Nila tenía una alergia severa al maní. No era algo leve, podía ser mortal. Durante los primeros años, la relación con mi suegra se limitó a videollamadas. Y aún así, lograba interferir. Cada vez que Nila pedía algo con mantequilla de maní, yo tenía que negarme, y ella intervenía diciendo que yo exageraba, que estaba criando a la niña con demasiados cuidados. Poco a poco, esas palabras empezaron a confundir a mi hija, y a hacerme quedar como la mala. Cuando Nila cumplió 4 años, mientras preparábamos las invitaciones con crayones rosados, mencionó que quería invitar a su mami grande. Sentí un nudo en el estómago. Dudé mucho, pero al final cedí. Pensé que tal vez esa era la oportunidad de arreglar las cosas. El día de la fiesta, mi suegra llegó con una actitud sorprendentemente amable. Traía una torta casera, bocadillos, dulces, incluso parecía emocionada. Por un momento, creí que realmente quería cambiar. Pero esa ilusión duró muy poco. Al revisar discretamente lo que había traído, encontré un paquete grande de dulces que contenían maní. Mi corazón se aceleró de inmediato. La llevé aparte y le exigí explicaciones. Intentó minimizarlo, como si no fuera nada, pero al oler la torta supe la verdad, también tenía maní. No le di opción. O dejaba todo en el auto o se iba. Intentó imponerse, pero esta vez no cedí. Finalmente accedió y regresó sin nada. Decidí no decirle a Zach en ese momento. No quería arruinar el cumpleaños de Nila ni convertir ese día en un conflicto familiar. Preferí vigilarla de cerca. Durante la mayor parte de la fiesta, todo pareció ir bien. Risas, música, regalos, el típico caos feliz de un cumpleaños infantil. Hasta que, de repente, todo se vino abajo. Nila empezó a llorar. Al principio pensé que era un berrinche más, pero en cuestión de segundos su respiración cambió. Comenzó a toser con fuerza, su piel se enrojeció y se llevó las manos a la garganta desesperada. El mundo se me vino encima. Mientras yo llamaba a emergencias con las manos temblando y el corazón desbordado de miedo, mi suegra empezó a gritar, intentando culparme delante de todos. Pero yo no tenía tiempo para eso. Solo podía pensar en salvar a mi hija. Los paramédicos llegaron a tiempo. Lograron estabilizarla. Confirmaron lo que ya temía, había ingerido maní. Las miradas de las otras madres eran devastadoras. Sospecha, juicio, desconfianza. Aunque los médicos dejaron claro que no había señales de negligencia de mi parte, el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, empezaron a llegar mensajes. Padres que no querían que sus hijos volvieran a acercarse a mi casa. Fui eliminada del grupo de WhatsApp. En cuestión de horas, mi reputación como madre quedó destruida. Esa noche lloré como nunca, sintiendo que le había fallado a mi hija, aunque en el fondo sabía que no era así. Zach, furioso, bloqueó a su madre de todas partes y me prometió que nunca volvería a acercarse a nosotros.
Eso me dio algo de paz, pero duró muy poco. A la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta. Era Servicios de Protección Infantil. La trabajadora social entró sin siquiera saludar y comenzó a inspeccionar cada rincón de mi casa como si ya hubiera decidido que yo era culpable. Revisó gabinetes, medicinas, objetos, incluso criticó cosas absurdas. Cuando encontró un frasco de mantequilla de maní en un estante alto, lo usó como prueba en mi contra. Intenté explicarle todo. Que estaba fuera del alcance de mi hija, que tomábamos todas las precauciones necesarias. Pero ella parecía más interesada en confirmar una historia ya armada que en escuchar la verdad. Insinuó, sin decirlo directamente, que mi hija estaría mejor con otra persona. Cuando finalmente se fue, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Llamé a Zach de inmediato. Regresó del trabajo en cuestión de minutos. Juntos empezamos a reconstruir lo ocurrido, y entonces todo encajó. Su madre. Tenía que haber sido ella. No solo por lo de la fiesta, sino también por la denuncia. No estaba intentando ayudar. Estaba intentando quitarnos a nuestra hija. Esa noche no dormimos. Nos levantábamos constantemente para asegurarnos de que Nila respirara bien. Yo no dejaba de repasar cada segundo de la fiesta, buscando respuestas, hasta que llegaron. Un mensaje. Una de las madres que había asistido me escribió para decirme que vio a mi suegra dándole algo a Nila a escondidas, justo cuando yo estaba distraída. Sentí cómo se me congelaba la sangre. No había sido un accidente. Lo había hecho a propósito. Le dio a su propia nieta algo que podía matarla, solo para hacerme quedar como una mala madre. Cuando se lo mostré a Zach, su expresión lo dijo todo. Estaba destruido. No podía creer que su propia madre fuera capaz de algo así. Pasamos el resto del día reuniendo pruebas. Guardamos mensajes, registramos todo lo ocurrido, documentamos cada detalle de cómo protegíamos a Nila. Incluso grabé un video explicando nuestras medidas de seguridad. Nuestro abogado nos dijo que necesitábamos evidencia sólida, y nosotros estábamos dispuestos a conseguirla. Pero en el fondo, algo no me dejaba tranquila. Porque si su madre había sido capaz de llegar tan lejos una vez, ¿qué le impediría volver a intentarlo? Esto no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras observaba a Nila dormir profundamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando con tranquilidad, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque seguía conmigo, y terror porque entendía que alguien había intentado arrebatármela. En silencio, hice una promesa. No importaba hasta dónde tuviera que llegar, iba a protegerla, incluso si eso significaba enfrentarme a todo el mundo. A la mañana siguiente desperté agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Zach ya estaba en la cocina, intentando mantener la normalidad. Lo escuché jugar con Nila mientras preparaba el desayuno, haciendo voces y sonidos ridículos para hacerla reír. Por un instante, todo parecía estar bien, hasta que recordé lo ocurrido y esa sensación de angustia volvió a apretar mi pecho. Sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que actuar. Zach ya había hablado nuevamente con el abogado y coincidimos en que debíamos documentar absolutamente todo. No solo lo ocurrido en la fiesta, sino también el comportamiento de la trabajadora social, cuya actitud había sido claramente negligente y sesgada. Pasé horas escribiendo cada detalle de su visita, cómo entró sin siquiera identificarse correctamente, cómo ignoró nuestras medidas de seguridad, cómo parecía más interesada en juzgar que en investigar. Cuando terminé, tenía varias páginas llenas de anotaciones. Zach presentó una queja formal, pero la respuesta fue fría, casi automática. Nadie parecía realmente interesado en ayudarnos. Eso solo confirmó algo que ya sentía, estábamos solos en esto. Decidí entonces tomar medidas por mi cuenta. Instalé cámaras de seguridad en distintos puntos de la casa. No era invasivo, pero sí suficiente para demostrar cómo cuidábamos a Nila en el día a día. Además, empecé a llevar un registro detallado de todo, lo que comía, sus actividades, su rutina. Era agotador, pero necesario. Si alguien intentaba atacarnos otra vez, esta vez tendríamos pruebas. Sin embargo, el daño ya se estaba expandiendo fuera de casa. Días después, al llevar a Nila al preescolar, noté un cambio inmediato. La maestra apenas me miró. Otras madres evitaban hablar conmigo. El ambiente era frío, incómodo, como si de repente me hubiera convertido en alguien peligrosa. Nila, con su inocencia, lo notó enseguida y me preguntó por qué todos actuaban extraño. Le sonreí como pude, intentando no romperme frente a ella. Esa tarde,
Al recogerla, encontré una nota en su casillero. Era simple, escrita a mano, pero el mensaje era claro, una acusación disfrazada de advertencia. Sentí cómo me temblaban las manos al leerla. Cuando se la mostré a Zack, su reacción fue inmediata. Llamó a la escuela exigiendo explicaciones, pero aunque prometieron reforzar la seguridad, sabíamos que eso no solucionaba el problema real. Alguien nos estaba atacando desde las sombras, y sabíamos exactamente quién era. El acoso no se detuvo ahí. Ese mismo fin de semana, mientras intentábamos darle a Nila un poco de normalidad llevándola al parque, vi algo que me heló la sangre, el auto de mi suegra estacionado a lo lejos. Nos estaba vigilando. Cuando Zack intentó acercarse, desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Al llegar a casa, encontramos un mensaje suyo. Su voz sonaba dulce, casi preocupada, pero detrás de cada palabra había una amenaza. Insinuaba que estaba observando todo, que podía intervenir cuando quisiera, incluso usando nuevamente a servicios sociales. Ya no se trataba solo de manipulación emocional. Era algo mucho más calculado. Los días siguientes estuvieron extrañamente tranquilos, y eso solo aumentó mi ansiedad. Sentía que estaba preparando algo más grande, y no me equivoqué. Una llamada de la escuela lo confirmó todo. Alguien había intentado hacerse pasar por mí para retirar a Nila antes de tiempo. Solo el instinto de la recepcionista evitó que se la llevaran. Cuando escuché eso, sentí que el mundo se detenía. No había duda. Ya no era solo difamación, era un intento directo de secuestro. La escuela, preocupada por la situación, sugirió que quizá lo mejor era que Nila dejara de asistir. No lo dijeron abiertamente, pero el mensaje era claro, éramos un riesgo. Esa misma noche tomamos la decisión más difícil hasta ese momento. Sacamos a Nila del preescolar. Zack reorganizó su trabajo para estar más en casa y yo me encargué de su educación. Me dolía profundamente alejarla de su rutina, de sus amigos, pero su seguridad estaba por encima de todo. Intentamos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de miradas y rumores. Pero ni siquiera eso fue suficiente. En un parque al otro lado de la ciudad, una mujer se me acercó con cautela. Me preguntó si yo era Saraí, y cuando confirmé, me explicó que había recibido un mensaje advirtiendo sobre una madre peligrosa, con mi foto. Decía que yo le daba alimentos prohibidos a mi hija alérgica. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era un ataque aislado. Era una campaña. Al llegar a casa, busqué en redes sociales, y ahí estaba. Publicaciones con mi imagen, acusaciones falsas, historias distorsionadas. Gente que no me conocía opinando, juzgando, señalando. Mi suegra no solo intentaba quitarnos a Nila, estaba destruyendo mi vida, mi reputación, cualquier red de apoyo que pudiera tener. Nos estaba dejando completamente aislados. Zack estaba devastado. Nunca imaginó que su propia madre sería capaz de algo así. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando una compañera de clase invitó a Nila a su cumpleaños, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Confirmé la asistencia con entusiasmo, pero esa ilusión duró poco. 2 días antes de la fiesta, recibí una llamada. La madre, incómoda, casi avergonzada, me dijo que prefería que Nila no asistiera. Había escuchado cosas preocupantes. Cuando le pedí que me explicara, dudó unos segundos antes de responder. Alguien le había dejado un mensaje de voz. Y en ese momento entendí algo aterrador. Mi suegra no solo estaba intentando quitarnos a nuestra hija, estaba reescribiendo nuestra historia frente a todo el mundo. La sonrisa de Sammy se borró lentamente, como si se le hubiera escapado el personaje que llevaba semanas interpretando. Durante unos segundos se quedó en silencio, observándome con una intensidad incómoda, como si estuviera evaluando cuánto sabía realmente. Ya no había rastro de esa abuela dulce que todos veían durante las visitas supervisadas. En su lugar, apareció algo mucho más frío, más real. Intentó recomponerse con una risa ligera, restándole importancia a lo que había dicho Nila. Comentó que solo era un juego, una de esas fantasías inocentes que los niños inventan. Dijo que yo estaba sacando las cosas de contexto, que seguramente Nila había malinterpretado todo. Pero su tono no era convincente. Había una tensión en su voz, una rigidez en su postura que la delataba. Decidí presionarla un poco más, con cuidado, sin levantar sospechas. Le mencioné que Nila había sido muy específica, que hablaba de una bebida que le quitaría la alergia, que incluso la describía con detalles. Le dije que eso no parecía un simple juego. Esa fue la grieta. Su expresión cambió otra vez, esta vez más rápido.
Sus ojos se endurecieron y dejó de fingir por completo. Me miró con una mezcla de desprecio y superioridad, como si finalmente hubiera decidido que ya no valía la pena seguir actuando frente a mí. Entonces empezó a hablar. Dijo que yo estaba arruinando a mi hija, que la estaba criando débil, dependiente, llena de miedos innecesarios. Que esa supuesta alergia era exagerada, que en sus tiempos esas cosas no existían y que los niños crecían fuertes porque no los trataban como de cristal. Cada palabra venía cargada de juicio, de resentimiento y de una convicción peligrosa. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se me desmoronaba. Le pregunté directamente si había intentado darle algo con cacahuate a Nila. No lo negó. Tampoco lo admitió de forma clara, pero su respuesta fue suficiente. Dijo que estaba intentando ayudar, que alguien tenía que hacerlo porque yo claramente no era capaz de ver lo que era mejor para mi propia hija. Que si Nila se exponía poco a poco, su cuerpo aprendería a tolerarlo. Que todo era cuestión de educar al organismo. Sentí un nudo en el estómago. No era ignorancia, era decisión. Sammy sabía exactamente lo que estaba haciendo, y aún así lo justificaba. Y entonces dijo algo que me dejó helada. Aseguró que, si dependiera de ella, ya habría solucionado todo hacía tiempo. Que Nila ya estaría curada si yo no me interpusiera. Que mi obsesión con la alergia era lo que realmente la mantenía enferma. Ahí entendí todo. No iba a detenerse. No importaba cuántas veces se lo explicáramos, no importaban los médicos, ni los informes, ni el riesgo real. En su mente, ella tenía razón, y eso la hacía peligrosa. Apreté el celular dentro de mi bolsillo, sintiendo como mis dedos temblaban. Todo estaba quedando grabado. Cada palabra, cada confesión disfrazada de justificación. Era exactamente lo que necesitábamos. Pero también era la confirmación de que estábamos enfrentando algo mucho más grave de lo que imaginábamos. Sammy notó mi silencio. Entrecerró los ojos, sospechando. Me preguntó qué pasaba, por qué de repente estaba tan callada. Por un segundo, sentí que iba a descubrirlo todo. Que iba a arrebatarme el teléfono y todo se vendría abajo. Pero respiré hondo y logré mantener el control. Le dije que estaba cansada, que no tenía sentido discutir más. Que cada una tenía su forma de ver las cosas. Bajé la mirada, fingiendo agotamiento, sumisión incluso. Eso la tranquilizó. Volvió a colocarse esa máscara que también sabía usar. Su postura se relajó, su expresión recuperó esa falsa calidez. Se despidió como si nada hubiera pasado, como si no acabara de justificar poner en riesgo la vida de su propia nieta. Antes de irse, se inclinó ligeramente y dijo algo que me dejó un escalofrío. Que tarde o temprano, Nila entendería quién realmente quería ayudarla. Y luego se marchó. Cerré la puerta con el corazón acelerado. Me apoyé contra ella unos segundos, intentando procesar todo. Sentía una mezcla de miedo, rabia y una claridad que no había tenido antes. Esto ya no era solo un conflicto familiar. Era una amenaza directa. Fui rápidamente a la sala donde Zack estaba con Nila. La miré jugar, completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y sentí una punzada en el pecho. Todo esto giraba en torno a ella, y ella ni siquiera lo sabía. Cuando logró distraerse, llevé a Zack a otra habitación y le mostré la grabación. La escuchó en silencio. Su rostro fue cambiando poco a poco. Primero confusión, luego incredulidad, y finalmente una rabia contenida que nunca le había visto. Sus manos se tensaron, su mandíbula se apretó con fuerza. No dijo nada durante unos segundos. No hacía falta. Ambos sabíamos lo mismo. Esto lo cambiaba todo. Esa misma noche enviamos el audio a nuestro abogado. La respuesta no tardó en llegar. Nos dijo que esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos. Que demostraba una intención clara, una conducta peligrosa y consciente. Por primera vez en semanas, sentí que no estábamos indefensos. Que teníamos algo real. Pero esa sensación duró poco. Porque también sabíamos algo más. Sammy no era el tipo de persona que se detiene cuando la descubren. Al contrario, era cuando más peligrosa se volvía. Y en el fondo, los dos entendíamos lo mismo sin decirlo en voz alta. Esto aún no había terminado. De hecho, lo peor probablemente estaba por empezar. La forma en que lo dijo me dejó helada. Sammy no parecía dudar ni un segundo de lo que estaba afirmando, como si realmente creyera que la alergia de Nila era solo una exageración mía. Intenté mantener la calma mientras mi celular grababa en el bolsillo.
Le expliqué que las alergias no funcionaban así, que una simple exposición a los cacahuates podía matarla. Pero Sammy solo puso los ojos en blanco, convencida de que algún día le agradecería por arreglar a mi hija. Insistía en que los niños de hoy eran débiles porque sus padres los sobreprotegían. Decía que había criado a su hijo para ser fuerte y que, si yo dejaba de interferir, ella podría hacer lo mismo con Nila. Escucharla justificar algo tan peligroso me revolvía el estómago, pero no podía perder el control. Necesitaba que siguiera hablando. Cuando finalmente tuve suficiente, terminé la conversación y regresé a casa con las manos temblando. Apenas entré, le reproduje la grabación a Zack. Su expresión cambió en segundos, del desconcierto a una rabia contenida y luego a una determinación fría. No hubo dudas. Esto se terminaba ahí. Llamó de inmediato a nuestro abogado y, con todas las pruebas que habíamos acumulado, la grabación, los dibujos de Nila, todo, solicitamos una audiencia de emergencia para revocar los derechos de visita de Sam. En la corte, el ambiente era tenso. El juez escuchó cada segundo de la grabación y revisó los dibujos con una expresión que se endurecía cada vez más. Cuando finalmente habló, se dirigió directamente a Sammy, cuestionando si realmente creía que podía curar una alergia severa exponiendo a su nieta al alérgeno. Sammy intentó retroceder, diciendo que había sido malinterpretada, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La decisión fue inmediata. El juez suspendió todas sus visitas y ordenó una evaluación psicológica antes de considerar cualquier contacto futuro. Sentí como si por primera vez alguien realmente nos estuviera escuchando. Pero Sammy no se quedó callada. Al salir del juzgado, nos siguió hasta el estacionamiento gritando que le estábamos quitando sus derechos. Varias personas se detuvieron a observar la escena. Entre ellas, reconocí a una de las madres del antiguo preescolar de Nila. Vi en su mirada ese momento exacto en que todo encajó para ella. Al día siguiente, esa misma madre me escribió para disculparse. Admitió que había creído cosas sobre mí que ahora entendía que no eran ciertas. Fue una pequeña victoria, pero después de semanas sintiéndome aislada y juzgada, se sintió enorme. Poco a poco, otras madres comenzaron a acercarse también. La narrativa estaba cambiando. Aún así, sabíamos que esto no había terminado. Sammy no era de las que se rinden fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar. Esa noche, mientras arropaba a Nila, me hizo una pregunta que me rompió por dentro. Quería saber si su abuela estaba enojada con ella por estar fallada. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas, asegurándole que no había nada malo en ella. Que era perfecta tal como era. Se quedó dormida poco después, pero sus palabras se quedaron conmigo. En ese momento hice una promesa silenciosa. No solo la protegería físicamente, sino también emocionalmente. Nadie volvería a hacerla sentir que había algo defectuoso en ella. A la mañana siguiente desperté con una claridad absoluta. Ya no bastaba con mantener a Sammy alejada. Teníamos que cortar completamente su influencia. Así que empecé a moverme. Primero, llamé al antiguo preescolar. La directora quedó horrorizada al enterarse de que Sammy había logrado entrar durante los almuerzos. Al investigar, descubrieron que se había hecho pasar por mí usando mi identificación del sistema. De inmediato implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo verificación con foto. Luego contacté a los padres que habían empezado a acercarse. Fue ahí cuando todo empezó a tomar una forma mucho más oscura. Una de las madres admitió que había recibido correos anónimos sobre mí. Todos venían de una dirección casi idéntica a la de Sammy, apenas modificada. Había creado una identidad falsa solo para difundir mentiras. Con cada conversación, la red de manipulación se hacía más evidente. Sammy no solo quería controlarnos. Había estado trabajando activamente para aislarnos, destruyendo nuestra reputación y posicionándose como la única salvadora de Nila. Los días siguientes fueron inquietantemente tranquilos. No hubo llamadas, ni mensajes, ni señales de Sammy. Pero lejos de tranquilizarme, ese silencio me ponía más nerviosa. Era como si algo estuviera a punto de pasar. Y no me equivocaba. 3 días después, recibí un mensaje de un número desconocido con una captura de pantalla. Sammy había creado un perfil falso en un grupo de madres y estaba difundiendo historias sobre mí, acusándome de ser inestable y peligrosa. Zack llamó de inmediato al abogado. Necesitábamos pruebas directas, así que decidí entrar en su juego. Creé un perfil falso y me uní al grupo. Luego le escribí a la cuenta de Sammy, fingiendo tener información sobre nuestra familia. Cayó casi al instante.
Admitió ser la abuela de Nila y volvió a insistir en que estaba tratando de protegerla de mí. Capturé todo. Al día siguiente, nuestro abogado presentó la solicitud de orden de restricción. El juez la concedió de forma temporal mientras se preparaba una audiencia completa. Por primera vez en semanas, sentí un poco de aire en el pecho, pero no bajé la guardia. Refuerzos de seguridad, cámaras, luces, todo lo necesario para asegurar que Nila estuviera protegida en todo momento. Una semana después, mientras hacía compras, una madre llamada Fiorella se me acercó. Dudé al principio, pero su actitud era completamente distinta. Me contó que Sammy había ido a su club de lectura y había difundido mentiras aún más graves, incluso asegurando que yo tenía un trastorno psicológico y que inventaba la alergia de Nila. Pero esta vez, algo fue diferente. Alguien la enfrentó. Y Sammy perdió el control frente a todos. Ese detalle lo cambió todo. Cuando llegué a casa y se lo conté a Zack, añadimos esta nueva información al caso. Ya no era solo nuestra palabra. Había testigos. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Teníamos todo preparado, las grabaciones, las capturas, los testimonios, cada pieza del rompecabezas. Llegamos temprano al juzgado, con los nervios a flor de piel, sabiendo que lo que pasara ese día podría definirlo todo. Y por primera vez, sentí que estábamos listos para enfrentarla de verdad. Nuestro abogado nos esperaba en el vestíbulo con una seguridad que, por primera vez en mucho tiempo, me dio un poco de calma. Nos aseguró que el caso era sólido y que el juez no tomaría a la ligera ninguna amenaza contra un menor. Aún así, cuando vi llegar a Sammy, sentí un nudo en el estómago. Iba vestida de forma impecable, con un aire casi teatral, como si estuviera interpretando el papel de la abuela perfecta. A su lado, su abogado transmitía una arrogancia silenciosa, revisando el reloj como si todo aquello fuera una simple formalidad. Cuando comenzó la audiencia, nuestro abogado presentó cada prueba con precisión. El juez escuchaba con atención, haciendo preguntas puntuales, analizando cada detalle. Pero el momento que cambió el ambiente fue cuando se reprodujo la grabación. El rostro del juez se endureció de forma evidente al escuchar las propias palabras de Sammy hablando de arreglar la alergia de Nila. Entonces fue el turno de Sammy. Su abogado intentó construir una narrativa completamente distinta. La presentó como una abuela preocupada que estaba siendo injustamente alejada de su nieta, mientras que yo era retratada como alguien inestable, manipuladora, capaz de inventar historias para controlar a los demás. Incluso mencionó que yo había tenido antecedentes de ansiedad y depresión, intentando usar eso en mi contra. Sentí como Zack se tensaba a mi lado. Era un golpe bajo. Lo que omitían era que se trataba de una ansiedad leve tras el parto, algo completamente normal y que jamás había afectado mi capacidad como madre. Nuestro abogado intervino de inmediato, objetando con firmeza. El juez le dio la razón, dejando claro que ese argumento no tenía lugar frente a la evidencia concreta. Cuando Sammy subió al estrado, cambió completamente de actitud. Se mostró emocional, incluso vulnerable, hablando entre lágrimas sobre cuánto amaba a Nila y cómo solo quería lo mejor para ella. Durante unos segundos, si no supiera quién era realmente, podría haber resultado convincente. Pero esa fachada no duró. Durante el contrainterrogatorio, nuestro abogado la confrontó directamente con la grabación. Sammy intentó suavizar sus palabras, diciendo que había hablado en sentido figurado, que jamás haría daño real. Incluso trató de justificar la historia de la bebida mágica como un simple juego infantil. Entonces llegó el momento clave. Nuestro abogado presentó un recibo de compra reciente, mantequilla de maní adquirida por Sammy justo antes de una visita supervisada con Nila. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Sammy intentó justificarse, diciendo que era para su propio consumo, pero la contradicción era evidente. Y entonces, perdió el control. Dejó de fingir. Su voz cambió, su expresión también. Empezó a hablar con una mezcla de frustración y desprecio, insistiendo en que los niños debían desarrollar tolerancia, que todas esas alergias eran producto de una crianza débil. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso su propio abogado parecía sorprendido. Ese fue el momento en que todo se rompió. Tras un breve receso, el juez regresó y no perdió tiempo. Basándose en toda la evidencia, concedió una orden de restricción permanente. Sammy no podría acercarse a nosotros de ninguna forma, ni en persona, ni por teléfono, ni por redes sociales, ni a través de terceros. También debía mantenerse a una distancia mínima de nuestro hogar, la escuela de Nila y cualquier lugar donde estuviéramos. Sentí como el peso que llevaba durante semanas se desmoronaba de golpe. Era alivio puro.
El juez añadió que Sammy debía someterse a una evaluación psicológica antes de que cualquier condición pudiera reconsiderarse. Dejó claro que este tipo de amenazas, especialmente viniendo de un familiar, eran completamente inaceptables. Pero Sammy no lo aceptó en silencio. Se levantó furiosa, acusándome de haber puesto a su propio hijo en su contra, de estar envenenando a su nieta contra ella. El juez la interrumpió de inmediato, advirtiéndole que se controlara o sería declarada en desacato. Su abogado logró calmarla lo suficiente para que volviera a sentarse, aunque la rabia seguía reflejada en su rostro. Cuando salimos del juzgado, fue como si finalmente pudiera respirar después de semanas contenida. Zack también parecía aliviado, aunque había una tristeza evidente en su mirada. Era su madre, después de todo. Caminamos en silencio unos momentos hasta que él admitió que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Le apreté la mano y le recordé que habíamos hecho todo lo posible. Esto no era culpa nuestra. Recogimos a Nila en casa de mi amiga Ana. Cuando nos vio, corrió hacia nosotros con un dibujo en las manos. Era nuestra familia, los tres juntos, sonriendo frente a una casa. Esa imagen, tan simple, significaba todo. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, Zack y yo hablamos de lo que venía. Fue él quien propuso mudarnos. No lejos, pero lo suficiente para empezar de nuevo, en un lugar donde Sammy no pudiera encontrarnos. Estuve completamente de acuerdo. En las semanas siguientes, encontramos una casa en otra ciudad y elegimos un nuevo preescolar con medidas estrictas de seguridad y plena conciencia sobre alergias. Mantuvimos nuestra nueva dirección en secreto, compartiéndola solo con personas de absoluta confianza. El día de la mudanza fue agotador, pero también liberador. Neil estaba feliz con su nuevo cuarto, y yo sentía que por fin podíamos construir un espacio seguro. Zack, por su parte, parecía más tranquilo de lo que lo había visto en meses. Cuando sonó el timbre ese primer día, el corazón se me detuvo por un segundo. Pero no era Sammy. Eran nuestros nuevos vecinos, una pareja amable con un niño de la edad de Nila. Nos recibieron con una canasta de bienvenida, completamente libre de nueces. Ese gesto, tan simple, me tocó más de lo que esperaba. Poco a poco, la vida empezó a sentirse normal otra vez. Nila floreció en su nuevo entorno. Hizo amigos, se encariñó con su maestra y, lo más importante, dejó de sentirse diferente por su alergia. Por primera vez, estaba rodeada de personas que la entendían. Con el tiempo, nos enteramos de que Sammy seguía inventando historias sobre nosotros, incluso diciendo que nos habíamos mudado a lugares lejanos. Decidimos no corregirla. Mientras más lejos creyera que estábamos, mejor. Meses después, conocí a otra mujer que había vivido algo muy similar con Sammy. No éramos los únicos. Saberlo fue impactante, pero también liberador. Confirmaba que nunca se trató de nosotros, sino de ella. 6 meses después de la mudanza, celebramos el cumpleaños de Nila en nuestra nueva casa. Fue una fiesta sencilla, llena de risas, sin miedo, sin tensión, sin Sammy. Mientras la veía jugar, comprendí todo lo que habíamos logrado. Habíamos protegido a nuestra hija. Habíamos reconstruido nuestra vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en calma. Esa noche, cuando todo terminó, Zack y yo nos sentamos juntos en el porche. Brindamos en silencio, sabiendo que habíamos ganado algo mucho más importante que una batalla legal. Habíamos recuperado nuestra paz. Y esta vez, nadie iba a arrebatárnosla. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.